En este video vamos a empezar a estudiar la asignatura Hormigón Armado 1, viendo un poquitito en principio de qué se trata el material compuesto hormigón armado. El hormigón armado es un material compuesto formado por hormigón más barras de acero en su interior, que actúan en forma conjunta ante las acciones exteriores. En este caso vamos a recordar que ustedes ya vieron ambos materiales independientemente, seguramente en la asignatura ensayo de materiales. Allí tienen el material hormigón y el material acero. En este caso, ambos se unen para formar un nuevo material, que es el material hormigón armado y con el que vamos a trabajar en esta asignatura. Este material es muy utilizado para las estructuras resistentes, uno de los más usados en realidad. Pueden ver aquí un corte o sección longitudinal de una viga donde estamos indicando las armaduras o barras que puede tener ese elemento. Hay tanto barras longitudinales como transversales, que ya la vamos a ver cómo se utilizan. Tenemos también secciones transversales donde se muestran distintas formas de colocación de estos elementos en su interior. Por ahora solo queremos que vean que es un material conjunto y tenemos hormigón recubriendo barras de aceros en el interior, y vamos a ver posteriormente cómo es que se colocan estas barras y por qué se colocan así. ¿Cuáles son los fundamentos del uso del hormigón armado? Vamos a ver algunos de ellos. Básicamente, el hormigón es un material que está constituido por constituyentes baratos existentes en muchos lugares, son fáciles de obtener. Tenemos así la piedra, la arena, el cemento y el agua. Y por otro lado, es un material que posee una buena resistencia a la compresión. También tenemos las barras de acero para hormigón. En este caso son disponibles, se las encuentra fácilmente en los comercios, pero tienen un costo más elevado que el hormigón. La diferencia es que no se usa tanto en un elemento, sino que el porcentaje de uso de barras de acero es bajo. Poseen una elevada resistencia a la tracción y compresión y nos ayudan a suplir la deficiencia del hormigón para absorber los esfuerzos de tracción. La tecnología de construcción en hormigón armado es bastante sencilla. Se los puede hacer en lugares realmente alejados de grandes ciudades hasta en ciudades o elementos muy complejos. O sea, pero cualquiera básicamente puede hacer un hormigón armado. Los coeficientes de dilatación térmica son similares. Esto es muy importante porque hace que los dos materiales, frente al cambio de temperatura, se comporten de la misma manera o similar manera, o sea, tienen las mismas deformaciones, lo que hace que las tensiones en ambos materiales sean la misma. Otra característica es la muy buena adherencia que hay entre hormigón y acero para lograr igual deformación entre ambos materiales. Esta es una característica muy importante también porque hace que exista el material hormigón armado, o sea, los dos materiales tienen que trabajar en forma conjunta. Esto no sería posible sin la adherencia que hay entre ellos. Y como última característica es que el hormigón actúa como un protector contra la corrosión de las barras de acero. Esto también, como es una deficiencia del acero que es muy sensible a la corrosión, resulta beneficioso en este material y casi no requiere mantenimiento. ¿En qué utilizamos el hormigón armado? Básicamente, el hormigón armado tiene múltiples usos. Se los utiliza en edificios de todo tipo, viviendas, oficinas, industriales, puentes, estructuras subterráneas, túneles, por ejemplo, reservorios, silos y muros de contención, también, torres de comunicaciones, plataformas de explotación petrolífera, en represas o diques y en elementos especiales como cáscaras, láminas y estructuras plegadas.
se puede ver que el uso del hormigón armado es muy amplio en todo tipo de estructuras existentes. Aquí vemos un ejemplo, tenemos un puente, tanto el arco como el tablero pueden ser de hormigón armado, otro puente carretero en este caso, con vigas y columnas de hormigón armado, estadios donde generalmente las tribunas, las columnas y vigas son de hormigón armado, plataformas petrolíferas con sus columnas y elementos también en la plataforma de hormigón armado, torres de televisión o radio, todas de hormigón armado, diques o represas también de hormigón armado, y los más comunes, los edificios de hormigón armado para todo tipo de destino. Acá se ve una estructura muy conocida, ustedes la pueden ver en todas las ciudades, de un edificio de hormigón armado. Acá un edificio terminado ya, pero también con su estructura de hormigón armado. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con hormigón armado frente a otros materiales? Vamos a nombrarlas algunas. Primero, la trabajabilidad. Esto quiere decir que es fácilmente moldeable y se adapta a cualquier forma de los encofrados. Y las armaduras las vamos a colocar en el lugar que necesitemos. Generalmente son en la zona de tracción, como veremos más adelante. El monolitismo que existe en los elementos de hormigón armado. Esto indica que tenemos construcciones, por ejemplo, sin juntas. Podemos hacer estructuras hiperestáticas muy fácilmente que tienen gran reserva de capacidad portante y elevado grado de seguridad. Así tenemos, por ejemplo, vigas continuas o pórticos fácilmente hechos en hormigón armado y todos unidos en un solo elemento. Economía. Otra ventaja del hormigón armado, dado que los materiales generalmente del hormigón son baratos, los inertes, como el agregado grueso y la arena. Los otros cuestan un poco más, pero en su conjunto tienen un costo bajo frente a otros materiales y sobre todo un costo de mantenimiento reducido. Frente a lo que sería acero o madera, el hormigón armado no necesita prácticamente mantenimiento o necesita un mantenimiento mínimo. Durable. El hormigón armado es muy resistente al fuego, a efectos climáticos y a desgaste mecánico. Todas estas ventajas hacen entonces que sea un muy buen material para estructuras. Sin embargo, también el hormigón armado presenta algunas desventajas. Una, necesitamos encofrados y apuntalamientos para hormigón fresco. Efectivamente, el hormigón fresco no se sostiene ni tiene resistencia por sí mismo. Es por ello que necesitamos usar los moldes llamados aquí encofrados. Tiene la estructura un mayor volumen y peso propio. Sí, los elementos de hormigón armado tienen la ventaja que son de mayores dimensiones frente a otros, por ejemplo, de acero. Eso hace que el volumen sea grande, ocupan espacios importantes en un edificio y tienen un alto peso propio en la estructura. O sea que esto lo hace no apto para estructuras de grandes luces, ya que haría que tuvieran un elevado peso propio. Otra dificultad es efectuar modificaciones o demoliciones. En este caso, generalmente implica romper la estructura existente para agregar una nueva. En cambio, por ejemplo, en materiales como el acero, ustedes podrían fácilmente desmontar un elemento que ya está construido y llevarlo hacia otro lugar. Esto en hormigón armado es muy difícil, por no decir imposible de hacer. Acá tenemos los materiales componentes del hormigón armado. Como ya habíamos hablado, ustedes vieron estos dos componentes en la materia estudio de ensayo de materiales. Por un lado el hormigón y por otro lado el acero, muy bien estudiados ya. Vamos a recordar algunas cositas que nos van a venir como utilidad para el caso de nuestra asignatura. El hormigón está formado por varios elementos, o sea que a su vez es otro elemento heterogéneo. Tenemos cemento, agregados gruesos y finos, o sea, piedra, arena, agua y
aditivos en caso necesario. Todo esto conforma el hormigón como un elemento heterogéneo. El acero. En este caso vamos a usar el acero que viene en barras de diámetros variables de 6 hasta 40 milímetros y longitudes de 12 metros. Y también para losas se utilizan mallas de diámetro 5 a 12 milímetros. Son las dos formas en que vamos a utilizar el acero que se va a colocar en el hormigón armado. Bueno, del material hormigón en sí nos interesa la característica resistencia a la compresión, porque es la que nos va a dar la resistencia en un elemento de hormigón armado. Acá podemos ver unas curvas que representan la tensión, identificada con la letra Fc, y la deformación, εc, por mil, de probetas del hormigón ensayadas en laboratorio. ¿Qué nos da esto? Distintas curvas donde se ve tanto la tensión máxima a la que llegan cada tipo de probeta y la deformación máxima que sufren. Se puede ver acá alguna característica en estas curvas, como es que la relación tensión-deformación es aproximadamente lineal, bastante lineal, hasta más o menos la mitad de la tensión de rotura. Luego se empieza a curvar y llega hasta un punto máximo que es la tensión de rotura de ese hormigón. Bueno, y después cae la curva. Tenemos, si se fijan, para distintos tipos de hormigón nos darían distintas resistencias. Algunos tienen más resistencia, otros menos resistencia. Pero si miran la deformación a la que llega en el momento de la máxima resistencia, anda aproximadamente para cualquier tipo de hormigón entre el 2 y el 3%. El modo de elasticidad puede sacarse con la fórmula 4700 raíz de F'C, que ya vamos a ver que F'C es la resistencia especificada del hormigón a compresión, y es la que vamos a usar nosotros en los cálculos. ¿Cómo se saca esa resistencia a compresión del hormigón? ¿Con qué resistencia vamos a trabajar? Bueno, si nosotros hacemos muchos ensayos en probetas de un mismo hormigón, vamos a ver que sus resultados tienen bastante dispersión, o sea, obtenemos muchos resultados distintos y no todos coincidentes. Si llevamos esos resultados a un gráfico donde acá aparece la frecuencia con que está apareciendo esa tensión, o sea, cantidad de veces, y acá el valor de la tensión que alcanza de rotura en cada probeta, vemos que podemos construir un histograma tomando ciertos intervalos, ¿no es cierto?, de conveniencia, pero si unimos sus puntos medios, vemos que nos da lo que es una curva aproximadamente igual a la curva de Gauss. Con lo cual podemos ver que hay valores de resistencias altos, algunos valores, otros bajos, y en la zona media hay una concentración de valores, ¿cierto? Ahora bien, nuestro problema es saber cuál es la tensión que vamos a usar, por ejemplo, para este hormigón, que hemos obtenido muchas probetas y nos dan resultados variables, dispersos. ¿Qué tensión vamos a usar como tensión para este hormigón? Para eso tenemos que basarnos en estudios estadísticos y, por ejemplo, hallar la resistencia media de ese hormigón. La resistencia media, como ustedes saben, es la suma de todos los resultados obtenidos en cada probeta dividido el número de ensayos n. Ese valor todavía no nos da el valor que podemos usar como resistencia a compresión a ese hormigón, porque si ustedes ven, la resistencia media que estaría acá, tenemos muchos valores, más o menos la mitad, por debajo de él. Quiere decir que en principio no lo podemos usar a eso como valor de resistencia a la compresión de ese hormigón. También saben, o por estadística les cuento, que hay lo que se llama el desvío estándar obtenido con esta fórmula. Es un valor que me indica más o menos
el porcentaje de dispersión o variación que hay con respecto a la media de los distintos valores. O sea, un desvío estándar chico implica poca dispersión y un desvío estándar grande implica mucha dispersión. Quiere decir que un desvío estándar chico me da una curva con un pico grande y poca dispersión, en cambio un desvío estándar grande me estaría dando curvas más aplanadas. También se puede trabajar con el coeficiente de variación que está relacionado entre el desvío estándar y el valor medio. Básicamente, trabajando con esos valores se puede obtener una fórmula que me da un valor que es un poco más exacto para trabajar con ese hormigón. ¿Y cuál es? En la gráfica lo vamos a designar así. Es aquel valor de tensión que si yo lo marco acá, por debajo de él queda solamente un 10% del área, considerando todo el área bajo la curva como 1. Acá tenemos dos hormigones distintos, fíjense en base a lo que yo les comentaba. Este primer hormigón tiene un desvío estándar chico, o sea que tiene un pico alto y los valores se agrupan alrededor de él. En cambio el hormigón 2, número 2, tiene un desvío estándar grande, es una curva más aplanada, los valores están alejados del medio. Acá están indicados los valores de media o promedio. Entonces, este es la tensión para el hormigón 1 y esta es la tensión para el hormigón 2. Si ustedes miran, el hormigón 2 tiene un mejor valor medio. Pero si miramos acá, ambos tienen un valor que me indica que por debajo de la curva hay el 10%. Ese es el valor que vamos a tomar como valor característico del hormigón y la tensión que vamos a utilizar para calcular las armaduras. O sea que vamos a definir en este caso lo que sería la resistencia a la compresión del hormigón y vamos a utilizar la resistencia nominal o especificada, también por ahí alguna bibliografía le dice característica, F'C, esa es la denominación. Es aquel valor que tiene una probabilidad del 90% de ser superado. Quiere decir que se espera que el 10% solamente de los ensayos esté por debajo de ese valor. En base a eso, los hormigones están clasificados según el reglamento SIRSOC en distintas calidades. Acá podemos ver algunas. Y el número me está indicando la resistencia nominal o especificada de ese hormigón en megapascales. O sea que el H25 es un hormigón de F'C 25 megapascales. Acá tenemos entonces una curva que corresponde a un cierto hormigón. Fíjense, hay distintos valores en megapascales de tensión. Vemos el medio, valor medio está cerca de los 30, 32 megapascales, pero ¿cuánto es el valor de la resistencia nominal o especificada? Y trazando la ordenada que me da el 10% me queda por debajo de la curva y el 90% por sobre la curva, vemos que corresponde a un F'C de 25. Quiere decir que este es un H25 en el cual la resistencia a la compresión especificada nominal, F'C, es 25 megapascales. En cuanto al tema de aceros para hormigón, tenemos dos tipos de acero que se suelen utilizar en hormigón. Los aceros de dureza natural llamados ADN, aquellos que se laminan en caliente y las propiedades resistentes y otras propiedades se basan en la composición química, o sea, se les da esa resistencia con distintas aleaciones. Y después aquellos de dureza mecánica que luego del laminado lo que se hace es deformarlos en frío con distintos procedimientos o procesos, refilado, torsionado o estiramiento. Esto produce un aumento de la resistencia. Sin embargo, si se somete a un calentamiento posterior, por ejemplo soldadura, este aumento de la resistencia puede perderse.
Es por eso que generalmente vamos a usar aceros de dureza natural. Acá tenemos la gráfica tensión de formación del acero, Fs para las tensiones en megapascales, epsilon S para las deformaciones en porcentaje, y tenemos para distintas calidades del acero los diagramas correspondientes. Nosotros vamos a usar generalmente para hormigón el ATN420 que va por acá. Todos tienen un primer escalón o elástico, línea elástica, hasta llegar a la fluencia, y luego hay un aumento de la resistencia, pero ya no sigue una linealidad hasta llegar a su valor de resistencia máxima. Si se fijan, independientemente de estas calidades de acero o tipos 420, 500 y 220, todos tienen la misma pendiente inicial de la recta, tensión de formación. Esto, ustedes saben que el ángulo de esa recta me da el modo elasticidad, que entonces vamos a tomar, según reglamento, 200.000 megapascales para el modo elasticidad, independientemente del tipo de calidad de acero. Los aceros habíamos dicho que los vamos a utilizar en barras, que son barras con unas pequeñas nervaduras que sirven para la adherencia justamente. Según los fabricantes hay distintos tipos de modelos de nervaduras, pero todas tienen el mismo fin, mejorar la adherencia. Y la denominación es la que tiene acá. AL es el acero liso de 220 megapascales. El ADN, que es el que le dije que vamos a utilizar generalmente, es 420 megapascales, la tensión de fluencia, la que se indica acá. Después tenemos aceros que si necesitamos soldar, viene con la letra S, justamente son preparados para soldaduras. Y los aceros que se usan en mallas, que son de 500 megapascales. Entonces, si ustedes ven una denominación que dice acero ADN 420, quiere decir que su tensión de fluencia es 420 megapascales. Vamos a ver un poquito ahora el tema de los elementos estructurales y qué elementos vamos a estudiar a lo largo de nuestra asignatura. Vamos a definir estructura primero como aquel conjunto de elementos que está destinado a resistir carga y a transmitirla en forma estable y segura al terreno. Esto sirve para cualquier tipo de estructura, no necesariamente la estructura de hormigón, pero es una definición aceptada de estructura. Las estructuras están constituidas por partes más pequeñas, partes resistentes individuales, a las que vamos a llamar elementos de la estructura o elementos estructurales. Con el fin de su estudio es conveniente entonces dividirlas en pequeñas. Acá tenemos la estructura muy simplificada de un edificio de hormigón armado y vamos a ver algunos de los componentes entonces de esa estructura. Lo que primero nos aparece sería acá la losa. La losa es el elemento que constituye los entrepisos y también la azotea o techo, y es un elemento superficial generalmente horizontal. Sobre él se desarrollan todas las actividades pues, que se llevan a cabo en los edificios y en sus entrepisos. El siguiente elemento que aparece es la viga. Son elementos lineales horizontales. Cuando decimos superficiales y lineales, quiere decir que tienen esa dimensión preponderante. Una losa, la superficie es preponderante, su espesor es despreciable. En una viga, la longitud es un elemento importante y, sin embargo, las dimensiones de la sección, tanto ancho como alto, son despreciables. Cuando digo despreciable acá se refiere a la dimensión en general y después al peso de ese elemento. Pero cuidado, no es así con respecto al dimensionamiento que vamos a hacer a continuación.
El tercer elemento que aparece es la columna, que es un elemento también lineal, tiene una dimensión importante o preponderante que es la altura, ahora está vertical, y otras dimensiones más despreciables que son los lados de la columna o de la sección. Por último, encontramos ya debajo de la superficie del terreno el elemento base, que vuelve a ser superficial porque debido a la pequeña tensión que soportan generalmente los suelos, tenemos que hacerla de grandes dimensiones y la carga se transmite al terreno en forma superficial. Estos son básicamente los 4 elementos que constituyen una estructura de hormigón armado. Hay algunos más que los podemos englobar a lo mejor dentro de estos, o si se lo vamos a mencionar especialmente en el momento de que los veamos. Pero también acá queda conformado los grandes bloques en los que se divide nuestra materia. O sea, vamos a ver por un lado las losas, por otro lado las vigas, por otro lado las columnas y por último las bases o fundaciones, para poder constituir así lo que sería el dimensionamiento de un edificio completo de hormigón armado. Acá tenemos una vista tridimensional de lo mismo, un edificio de hormigón armado, con los elementos que ya les mencioné anteriormente. Losa, elemento superficial horizontal, que se repite en varios pisos, inclusive acá hay en el suelo, también puede aparecer una losa si tenemos un subsuelo. Viga es un elemento lineal horizontal. Columna, un elemento lineal pero vertical. Y la base, que es el elemento superficial. Acá aparecen algunos otros elementos que vamos a ir viendo también. Fíjense, por ejemplo, hay una escalera, acá hay un muro de sostenimiento. Tenemos distintos tipos de elementos que aparecen además de estos principales. En algunos casos lo vamos a ir viendo, en otros ustedes lo ven en otras materias. Bueno, luego de este breve resumen de lo que es el material hormigón armado, les presentamos acá la bibliografía a utilizar durante el dictado de la asignatura. El libro base es el libro del ingeniero Oskar Moller, que se llama Hormigón Armado. Es de la Universidad Nacional de Rosario. Generalmente lo tenemos disponible en la biblioteca, en el caso de clases presenciales, y por ahí anda también algún PDF para que lo puedan tener. Otro libro útil es el de los ingenieros Orler y Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural, en esta edición. Pero hay otra edición con otro nombre, pero con los mismos autores, donde podemos sacar algunos elementos que nos van a ayudar también y que no están completamente desarrollados en el libro del ingeniero Moller. Y después tenemos reglamentos, que ya vamos a hablar de los reglamentos, pero el reglamento CIRSOC 201 y el reglamento CIRSOC 101 son básicos y los vamos a utilizar durante el dictado de la asignatura. Realmente estos reglamentos están disponibles, nosotros se los vamos a poner en algunos de los medios virtuales que tenemos para que puedan descargarlos. El que lo puede conseguir por otro lado suele estar impreso, o si lo tienen ya de antes también lo pueden utilizar. Pero nosotros se lo vamos a proveer a través de algún link para que lo puedan descargar. Con eso damos por terminada esta clase. Muchas gracias por su atención.